La Fundación Gonzalo Rodríguez ha impulsado la utilización de cinturones de seguridad en transporte escolar, algo que no era habitual, diría que no era para nada habitual en nuestro país hasta hace algunos meses. No fue fácil, las gremiales de transportistas de escolares pusieron algunos reparos respecto a la posibilidad que tenían de instalar sistemas de cinturón de seguridad. Los asientos había que importarlos o había que fabricarlos en Uruguay, pero especialmente las camionetas tal cual estaban preparadas no permitían la aplicación o la instalación de un cinturón de seguridad de 3 puntas, que es el que en estos casos realmente sirve para salvar la vida o salvar una afectación importante ante la alternativa en un accidente de tránsito de un niño. Finalmente, y a través de una ley, esto se transformó en obligatorio, y la Fundación Gonzalo Rodríguez ha analizado cuál ha sido el nivel de aplicación efectivo del sistema de cinturón de seguridad. Rosa Gallego es coordinadora del programa de seguridad vial de la Fundación. ¿Qué tal, Rosa? Buen día. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. El martes presentaron efectivamente en el Palacio Legislativo este estudio que realizó la Fundación. ¿Cuáles son los principales datos que arroja? Sí, mira, en relación a lo que tú decías con el transporte escolar, es uno de los ítems que se evaluó dentro de este estudio. Este estudio de alguna manera lo que buscó es conocer un poco más acerca de las formas de movilidad y del entorno o la infraestructura que rodea los entornos de los centros educativos, sí, para, bueno, proporcionar seguridad a los niños. Y bueno, yendo puntualmente a lo que tú planteabas del transporte escolar, obviamente los cambios que se han ido sucediendo desde que se comenzó a trabajar con esto son indiscutibles, es decir, de no tener ningún tipo de normativa, tenemos ahora no solamente una ley nacional, sino una reglamentación nacional, y tenemos 4 departamentos dentro de Uruguay que tienen normativa propia con respecto a este tema. Lo cual es un avance realmente sustancial, pero yendo a los resultados como tales, hay un 80% de los niños que nosotros encuestamos y sobre los cuales hicimos verificaciones posteriores con nuestros técnicos, que dicen que los transportes donde ellos se mueven tienen cinturones de 3 puntas. Lo cual es súper bueno, y el otro 20% dice que su transporte tiene un cinturón de 2 puntas, o sea que ahí tendríamos que el 100% de la flota en Montevideo tiene cinturones de seguridad. Ahora, ¿qué es lo preocupante de todo esto? Sí. Que hay un 42% de niños que declara que no lo usa. Y dentro de ese 42% que dice que no lo usa, los más afectados, casi el 50%, son menores de 9 años. Estamos hablando de transporte escolar. Estamos hablando de transporte escolar. Bien. Que bueno, que obviamente me detengo en esto porque es un poco la introducción que tú hiciste, y bueno, y una de las conclusiones y de las reflexiones que tenemos con respecto a esto es, hemos avanzado mucho en el transporte escolar, tenemos cinturones de seguridad, ahora en lo que tenemos que seguir trabajando es en el uso y en el buen uso del cinturón de seguridad. En la existencia del elemento por sí mismo, si no se usa, no protege. Entonces en esto tenemos que trabajar desde todos los aspectos, es decir, los transportistas escolares, que son quienes llevan a los chicos, los papás, que son quienes pueden instruir también a los niños con respecto al uso, los fiscalizadores cuando fiscalizan el tránsito en general, los educadores, quienes estamos del lado de las ONG trabajando en este tema, y obviamente las autoridades nacionales. O sea que, de vuelta, el resultado es favorable en cuanto a todo lo que hemos avanzado para el transporte escolar, pero aún nos queda camino por recorrer. Con respecto a las otras formas de movilidad, bueno, lo que hemos encontrado... Déjame hacerte una consulta, Rosa, sí, antes. ¿La normativa que prevé que tiene que ser obligatoriamente de 3 puntas o que puede ser de 2 puntas el cinturón que exista en las camionetas? Bueno, es una buena pregunta. Cuando la reglamentación sale en junio-julio del 2010, lo que plantea es un plazo de 2 años, un plazo de 24 meses, para que aquellos transportistas que no pudieran instalar cinturones de seguridad de 3 puntas en sus camionetas, al menos pudieran contar con cinturones de 2 puntas. Entonces, ese plazo se está venciendo ahora en junio de este año, o sea que de julio en adelante, en teoría, deberíamos tener todas las camionetas de transporte escolar instaladas con cinturones de 3 puntas. Este periodo que tuvimos en el medio fue un periodo ventana o un periodo de adaptación para que la flota de transporte escolar pudiera adecuarse a la nueva reglamentación.
pero lo que sí estaba claro es que el 100% de las camionetas tenían que contar con cinturón de seguridad, y de hecho es una buena noticia el saber que a esta altura, ya casi llegando al plazo que va a ser sobre fines de junio, tenemos un 80% de camionetas circulando en Montevideo con cinturones de 3 puntas. ¿De quién es la obligación de que los chiquilines efectivamente utilicen el cinturón? Porque, digamos, en un vehículo particular es obligatorio que exista el cinturón y es obligatorio que cada uno se lo coloque, pero en el caso de un transporte escolar no se le puede exigir a un menor, supongo que sea No, responsable. bueno, por eso también la reglamentación habla de que los transportes a partir de determinada cantidad de niños tienen que contar con un acompañante y demás. Ajá. A ver, en primera instancia, el transportista escolar debería ser quien se ocupe de que el niño, una vez que sube al transporte, se ponga el cinturón. Claro. Pero decir que solamente es responsabilidad del transportista escolar sería como quedarnos a mitad de camino, porque también está la responsabilidad de los papás, que son quienes contratan el servicio y quienes ponen a sus niños ahí, o sea que el papá también tiene una responsabilidad con respecto a asegurarse que el niño entiende la importancia de usar el cinturón y de usarlo durante todo el viaje. Porque no sirve de nada subirse, ponérselo y a los 2 minutos me lo saco porque me pongo a jugar. Entonces, te quiero decir, están esas dos patas, y también está la pata de la fiscalización, es decir, que si tú pasas con tu camioneta y hay un inspector de tránsito y te detiene por cualquier motivo, que también verifique que los niños que van dentro estén utilizando el cinturón de seguridad. O sea que, por eso te decía al principio que esto es, de alguna manera, es una responsabilidad que está compartida, o sea, hacer responsable solamente a uno de los actores es como quedarnos cortos, ¿no? Uh-huh. ¿Qué otras cosas, qué otros datos arroja el estudio? Bueno, como datos interesantes tenemos que, el primero de ellos es que el 43% de los niños que se movilizan desde y hacia la escuela lo hacen caminando. ¿Qué porcentaje? ¿40? El 43%. Es muy alto, ¿no? Sí, casi la mitad de los niños que se mueven a la escuela lo hacen caminando, y de esos niños tenemos que un porcentaje similar, o sea, de ese 43%, un 43% camina por lo menos 5 cuadras o más hasta la escuela. Uh-huh. Entonces, si consideramos eso, lo que hay que tener muy en cuenta es cómo está preparado el entorno de la escuela para hacer que esa caminata o ese viaje sea seguro. Claro. Y ahí lo que nosotros hicimos fue analizar en los entornos escolares la presencia de 5 elementos de señalización, por llamarlos de alguna manera, que son los considerados mínimos a nivel internacional. Y te hago una salvedad con esto, no quiere decir que todas las escuelas tengan que tener estos 5 elementos, simplemente porque, bueno, hay otras condiciones que afectan, como puede ser el flujo vehicular, el tipo de vehículos que tenés en el entorno. No es lo mismo que haya vehículos de transporte particular que vehículos de transporte pesado, o que el entorno de la escuela esté frente a una ruta o en una calle lateral. Entonces, lo que sí es importante es que de estos 5 elementos hay un 12% de escuelas que no tienen ninguno. No tienen ni cartel de espacio escuela, ni cebra, ni semáforo, ni barrera de seguridad, ni una diferenciación clara entre la acera y la calle. Entonces, si lo consideramos en función de la cantidad de niños que se desplazan caminando a la escuela, obviamente esto hace que el entorno no sea seguro. Si después vas agregando los otros elementos, como por ejemplo que un 23% de los niños que van a la escuela lo hacen en vehículos particulares, o sea que se movilizan en auto, y que no necesariamente frente a todas las escuelas vos tenés claramente identificado dónde se puede hacer el ascenso y descenso transitorio de estos niños, eso también contribuye a que el entorno y el camino a la escuela como tal no sea seguro. Concretamente en el caso de los vehículos particulares, hay un 80% de niños que viajan, dentro de los que viajan en los vehículos particulares, el 80% dice que viaja en el asiento de atrás. Ahora, el 95% de los que viajan atrás dicen que no usan este sistema de retención infantil. Uh-huh. Entonces, ese es un dato que preocupa pero que no sorprende, porque pese a todo lo que se ha venido trabajando en este sentido, todavía no hemos logrado contar con una ley que haga obligatorio el uso de los sistemas de retención infantil. En noviembre del año pasado, la Unidad Nacional de Seguridad Vial presentó un proyecto de ley ante el Parlamento que, entre otra serie de medidas, incluía el uso obligatorio de los sistemas de retención infantil, pero bueno, todavía estamos esperando qué pasa con ese proyecto. Entonces, hay algo